Bueno, cordial saludo estudiantes, espero se encuentren muy bien. En este video les voy a explicar mm, muy puntualmente cómo realizar una tabla de frecuencias con datos puntuales. La idea es hallar todas las medidas estadísticas, eh, medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de localización. Entonces, para ello me voy a apoyar del siguiente ejemplo. Un equipo de baloncesto en 23 partidos ha anotado los siguientes puntos. Construye la tabla de frecuencias correspondiente. Entonces, lo primero que voy a hacer es identificar estas partes. Estudio estadístico, población, muestra, individuo, variable estadística y tipo de variable. Entonces, ¿cuál es el estudio estadístico? Pues los puntajes obtenidos por el equipo de baloncesto en un torneo. La población, pues son los equipos de baloncesto en un torneo o campeonato, ¿cierto? La muestra, pues son los puntajes obtenidos en 23 partidos por un equipo. El individuo, pues cada puntaje obtenido por partido. ¿Cuál es la variable estadística? En este caso son los puntajes del equipo de baloncesto. Y el tipo de variable, pues obviamente es un tipo de variable cuantitativa discreta. ¿Listo? Bien, entonces, para que se nos facilite mucho más allá las medidas, es importante que escriban los datos aparte, cada uno independientemente en una casilla. ¿Listo? Vamos a construir la tabla de frecuencia. De lo primero que vamos a hallar, recuerde, lo primero que tienes que escribir los datos de menor a mayor. Vamos a hallar la frecuencia absoluta. Para ello, vamos a utilizar una función en Excel que se llama contar. Contar sí. Seleccionamos los datos, damos punto y coma, seleccionamos la casilla del dato que queremos contar y listo. Y de acuerdo a esto, hay tres datos cuyo puntaje es 75. Y para los otros puntajes vamos a ubicarnos acá, en la fórmula, en la parte azul, vamos a escribir signos de pesos. ¿Con qué objetivo? Para que permanezca fija. Listo. Y luego arrastramos. Listo, muy bien. Y así obtenemos la frecuencia absoluta de cada uno de los datos, donde nos debe dar una suma de 23. La frecuencia absoluta acumulada, pues simplemente es verificar que estén los 23 datos. Para ello, damos igual, dejamos el primer dato fijo. Para la segunda casilla, tomamos esta casilla de acá y le sumamos esta de acá. Y luego arrastramos. Y listo, ahí se encuentra la frecuencia absoluta acumulada. Para la frecuencia relativa, simplemente ¿qué hacemos? Tomamos la frecuencia absoluta y lo dividimos por la cantidad total de datos, pero para ello vamos en la casilla donde se encuentra el total, vamos a escribir signos de peso. Listo. Y arrastramos. Listo. Nos tiene que dar como resultado 1. ¿Listo? Bien. Para la frecuencia relativa acumulada, muy similar a la anterior, dejamos esta fija y vamos a comenzar a sumar de manera diagonal. Esta más esta y arrastramos. Y al final nos tiene que dar. ¿Listo? No se preocupe por esto, simplemente aquí lo ignoramos esto. Para frecuencia porcentual, tomamos la frecuencia relativa y lo multiplicamos por 100 y arrastramos. Entonces nos tiene que dar como resultado 100. Y la frecuencia porcentual, entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta primera casilla, la dejamos fija y comenzamos a sumar de manera diagonal. Entonces, esta más esta, vamos a dejar aquí dos decimales, listo, y arrastramos. Entonces, en la última de acá nos tiene que dar 100.
Listo, ya construimos nuestra tabla de frecuencias. Bien, entonces vamos allá a las primeras medidas de estadísticas. Vamos a calcular las medidas de tendencia central. Se les voy a enseñar cómo hacerlo en Excel y cómo hacerlo sin Excel. Sin Excel vamos a escribir esa columna auxiliar, donde vamos a multiplicar cada dato por su frecuencia. Entonces multiplicamos cada dato por su frecuencia absoluta, arrastramos y luego hacemos la suma de esos datos. Entonces la media va a ser igual a ¿qué? Sin Excel. Ese resultado dividido por la cantidad total de datos. Entonces me da 90. Para hallar la mediana, recordemos que la mediana me permite hallar el dato que se ubica exactamente en la mitad. Entonces, si lo queremos hacer sin Excel, pues es muy sencillo. Simplemente tomamos la cantidad total de datos. Recuerde que si la cantidad de datos es par, hacemos la siguiente operación, n dividido en 2. Pero si la cantidad de datos es impar, operamos n más 1 dividido en 2. En este caso, la cantidad de datos es impar. Entonces, vamos a utilizar esta expresión de aquí. Entonces, nos va a quedar 23, ¿cierto? Más 1 dividido en 2, eso nos da 12 sobre 2, es decir, que nos da 6. Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a buscar? Entonces, nos ubicamos en la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a buscar el 6, pero como el 6 no está acá, tomamos el siguiente, que viene siendo 8. ¿Y 8 corresponde a qué dato? Pues corresponde a 80. En ese caso decimos que la mediana es 80. Y para hallar la moda, pues muy sencillo, simplemente es tomar el dato que más se repite. En ese caso, el dato que más se repite, pues viene siendo que 80, entonces la moda es 80. ¿Listo? Bien, listo. 23, perdón, acá hay un error mío, perdón, aquí la media, aquí nos da 23 más 1, nos da 24, discúlpeme, dividido en 2, pues nos da 12, es un error mío. Entonces nos ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada, buscamos el 12, pero como el 12 no está, tomamos el siguiente que es 13 y que 13 corresponde a 85. Entonces aquí la mediana es 85. Si lo queremos hacer con Excel, pues simplemente para hallar la media, utilizamos la función promedio, seleccionamos el conjunto de datos y observamos que nos da 90. Si queremos hallar la mediana, utilizamos la función mediana, ahí está, seleccionamos el conjunto de datos y observen, nos da 85. Y si queremos hallar la moda, utilizamos la función moda varios, seleccionamos el conjunto de datos y obtenemos la moda. ¿Listo? ¿Por qué seleccionamos moda varios? Porque en algunos ejercicios puede que haya más de una moda. ¿Listo? Entonces, se puede hablar de una bimoda, de una trimoda, una multimoda. ¿Listo? Bien, y vamos a entender qué significan esos resultados. Entonces la media, pues observamos que el promedio de puntos del equipo de baloncesto fue de 90 puntos durante el torneo, ¿cierto? Listo, durante el torneo. Muy bien. La mediana, recuerda que me representa el 50%, que observamos que la mitad o el 50% de los datos, de los puntajes, más bien, ¿cierto? Aquí, de los puntajes, los datos, tienen un puntaje igual o inferior a 85 puntos, ¿cierto? O de manera similar, un 50% de los puntajes son mayores a 85 puntos. Y finalmente, el puntaje, el dato de mayor frecuencia, el dato, ¿cierto? O el puntaje de mayor frecuencia es el de, ¿cierto? Es el de 80 puntos durante el torneo.
Listo, muy bien. Listo, entonces durante el torneo. Muy bien, entonces ya hallamos las primeras medidas estadísticas. Listo, ahora vamos a determinar las medidas de posición. En este caso vamos a hallar los cuartiles, los deciles, dos, tres cuartiles. Voy a borrar esta parte de acá. Entonces vamos a hallar los cuartiles. Vamos a hallar tres deciles, que en este caso sería 3, 5 y 8. Y vamos a hallar tres percentiles, recuerde que son 99, podemos hallar el 15, el 50 y el 85. Bien, recordemos que las medidas de posición, como observamos en esta gráfica, me permite hallarla puntualmente mediante el uso de porcentajes o dividir los datos en partes iguales. Entonces, cuando hablamos de cuartiles, dividimos en 4 partes, de los cuales hay 3 cuartiles. Deciles dividimos en 10 partes. Aquí tenemos la expresión, donde K, en ese caso acá, aquí es el cuartil, el 1, 2 y 3. Aquí K vendría siendo el decil, del 1 al 9. Y los percentiles es cuando dividimos un conjunto de datos en 100 partes iguales, pero en total son 99. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo de dos formas, sin Excel y con Excel. Sin Excel, pues si quiero hallar el cuartil número 1, pues simplemente es tomar el cuartil, multiplicarlo por la cantidad total de datos, que en este caso es 23, y lo dividimos por 4. Me da 5.8. ¿Qué hacemos con 5.8? Lo vamos a aproximar al entero superior, en el caso es 6. Nos ubicamos en la frecuencia absoluta acumulada, buscamos el 6 no se encuentra, tomamos el siguiente y en ese caso el cuartil número 1 pues vendría siendo 80. Pero también lo podemos hallar mediante el uso de Excel. Para ello utilizamos la función cuartil, la primera, seleccionamos el conjunto de datos, damos punto y coma y aquí escribimos 1, que es el primer cuartil, y observa, obtenemos el mismo resultado que es 80. Cuartil número 2, de manera muy similar, es tomar el cuartil, multiplicamos por 23, dividimos por 4, 11,5, lo aproximamos al entero superior, o sea 12, buscamos aquí en la frecuencia absoluta acumulada al 12, no se encuentra, pero tomamos el siguiente que es 13, o sea que el cuartil 2 nos da 85. Lo podemos hallar también con Excel, nuevamente con la función, seleccionamos el conjunto de datos, colocamos 2 y ahí está, nos da 85. Cuartil número 3, sin Excel, sería este por 23 dividido en 4, me da 17,3, lo aproximamos al entero superior 18, aquí tenemos 18 y nos da 101, o sea que el cuartil número 3 es 101. Si lo hacemos con Excel, entonces nuevamente nos vamos al conjunto de datos, seleccionamos, punto y coma, 3 y listo, y 101. ¿Qué significan esos resultados? Bueno, primer cuartil que representa el 25%, pues el 25% de los puntajes registrados por el equipo baloncesto están por debajo de 80 puntos, mientras que el 75% está por encima de 80 puntos. De manera similar, recuerde que el cuartil 2 viene siendo la misma mediana, 85, ya hicimos el análisis. Y el cuartil número 3, pues el 75% de los puntajes obtenidos por el equipo están por debajo de 101 puntos, mientras que el 25% restante están por encima de 101 puntos. ¿Listo? Vamos allá a los deciles, el 3 al 5. Entonces es muy sencillo. Tomamos el decil 3 por la cantidad de datos 23 dividido en 10, me da 6,9, lo aproximamos a 7, ubicamos aquí el 7, no se encuentra, tomamos el siguiente, o sea que vendría siendo 80. Listo. Si lo queremos hacer en Excel, utilizamos la función percentil, esa de acá, seleccionamos el conjunto de datos, damos punto y coma,
Y aquí nos toca hacer el siguiente truquito. Tomamos aquí el decil, lo dividimos por 10. Ahí está. Y obtenemos 80. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué significa eso? Pues que el 30% de los puntajes registrados por el equipo de baloncesto están por debajo de 80 puntos, mientras que el 70% pues, está por encima. El decil número 5 viene siendo la misma mediana de manera similar. 5 por 23 dividido en 10, 11,5, lo aproximamos a 12, vamos a la frecuencia absoluta acumulada, el 12 no está, estamos al 13, o sea que nos da 85. Vamos a utilizar hagamos uso de Excel, nuevamente la función percentil, seleccionamos el conjunto de datos, punto y coma, listo, seleccionamos acá el decil, dividimos en 10 y ahí está 85. Ya hicimos el análisis, ¿no? Y hallemos el decil 8. Entonces, este por 23 dividido 10 nos da 18,4. Lo aproximamos al siguiente entero, o sea, 19. O sea, en este caso no está, tomaríamos 20, o sea que él vendría siendo 107. Pero hagámoslo en Excel. Entonces, en Excel, ¿cómo nos quedaría? Entonces, en este caso nos quedaría percentil, seleccionamos el conjunto de datos, damos punto y coma, aquí 8, dividimos por 10, ahí está, nos da 107. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que el 80% de los puntajes registrados por el equipo baloncesto están por debajo de 107 puntos, mientras que el 20% restante está por encima. ¿Listo? Y hallemos los percentiles, el 15, 50 y 85, de manera muy similar. Aquí este por 23 dividido en 100 nos da 3,45, lo aproximamos a 4, pues vamos a frecuencia absoluta, el 4 no está, tomamos en este caso el siguiente que es 8, o sea que nos daría 80, con la formulita en Excel, percentil, tomamos el conjunto de datos, ¿cierto? Punto y coma, el 15 lo dividimos por 100. El 15 lo dividimos por 100. Listo. En este caso... listo. Ya aquí sí, qué pena. Utilizamos la segunda. Percentil y NC. ¿Listo? En ese caso. Bien. Listo. De manera similar, tomamos este, multiplicamos por 23, dividimos por 100, nos da 11,5. Ya sabemos que el aproximado nos da 12. Como nos tomamos 13, que corresponde a 85. Tomamos la segunda, aquí. Tomamos el conjunto de datos, punto y coma. Acá 50, lo dividimos por 100. Y efectivamente nos da 85. Y finalmente el último, 85 por 23 dividido en 100, nos da 19,55, lo aproximamos a 20, en este caso vendría siendo 107, y con Excel tomamos la segunda, acá seleccionamos punto y coma, y 85 lo dividimos por 100. Y nos da 107, significa eso que el 85% de los puntajes registrados por el equipo de baloncesto están por debajo de 108 puntos, perdón, está por debajo de 107 puntos, mientras que el 15% está por encima de los 107 puntos. Y listo. Entonces ya hemos hallado la medida de posición y ya hemos hecho su respectiva interpretación. Listo, vamos allá a las últimas medidas, que son las medidas de dispersión, que vendría siendo la media, el rango, la variancia y la desviación estándar. Listo. Bien,
Para ello debemos construir una tabla auxiliar, y acá hay que tener mucho cuidado. Recordemos que para allá la varianza depende de si estamos trabajando directamente con una población o directamente con una muestra. Entonces, en este caso, pues estamos trabajando directamente con muestra, ¿listo? Entonces, utilizamos esta expresión. Entonces, vamos a hacerlo por partes. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar los datos, nuevamente. Coloco su frecuencia absoluta. Entonces, simplemente es, nuevamente, copiar y pegar. Voy a multiplicar, voy a hallar nuevamente la media, ¿listo? Entonces, multiplico la frecuencia, cada dato por su frecuencia, sumo, listo, sumo los resultados y aquí divido, ¿qué va a dividir? Esta suma de 23, entonces me da 90, listo. Entonces ya les explico cómo se obtiene esto de acá. Bien, y vamos a comenzar a aplicar esta parte de aquí. Entonces aplicamos la primera parte, que es tomar cada dato y le resto la media, ¿listo? Entonces eso va a ser igual a ¿qué? Cada dato menos la media. Y lo elevo a la 2. Voy a dejar esta casilla fija. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar signos de pesos. Listo. Y luego arrastro. Listo. Ahora, ese resultado lo voy a multiplicar por la frecuencia. O sea, en el caso multiplicaría por esta casilla. Lo arrastro y hago la sumatoria. ¿Listo? Luego hago la sumatoria de esos resultados. Entonces, he aplicado ya esta parte de acá. Bien. Entonces, para hallar el rango, el rango simplemente es tomar la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces aquí lo hago, 110 menos 75. ¿Listo? O también lo pueden hacer haciendo uso de Excel. Entonces aquí coloca el máximo, seleccionamos la tablita, menos el mínimo, nuevamente seleccionamos la tablita y acá pues nos da 35. ¿Listo? ¿Qué significa esa información? Que la diferencia entre el puntaje mayor y menor es de 35 puntos. ¿Listo? Durante el torneo. Listo. Recuerde que la varianza es una operación intermedia para hallar la desviación estándar. Entonces, para la varianza, ¿qué voy a hacer? Se les voy a enseñar con Excel y sin Excel. Si no utilizamos Excel, entonces simplemente es tomar este dato de acá, lo divido, ¿cierto? En este caso, ¿por cuánto voy a dividirlo? Como es una muestra, pues voy a tomar 23 menos 1 y me da 157,70. ¿Listo? Pero supongamos que queremos utilizar Excel. ¿Listo? Utilicemos Excel. Listo. Para ello utilizamos la función var. En este caso seleccionamos la siguiente, la segunda, que es cuando es una muestra. Vamos al conjunto de datos, lo seleccionamos y listo. Y obtenemos el mismo resultado. Vamos allá a la desviación estándar. La desviación estándar simplemente la raíz cuadrada de la varianza. En este caso es muy sencillo. Tomamos la función raíz, seleccionamos el valor de la varianza, o sea 12,56, pero supongamos que la queremos hacer con Excel. Tomamos la función des, pero pilas acá. Esta de aquí, la M cuando es una muestra, la P es si trabajamos con población. ¿Listo? Seleccionamos el conjunto de datos y listo, yo tengo el mismo resultado. ¿Vale? Y para hallar el coeficiente de variación, pues con Excel no hay una función como tal. Entonces, ¿qué vamos a utilizar ahí? Vamos a utilizar esa formulita, que el coeficiente de variación simplemente es tomar el valor de la media, ¿listo?
es tomar el valor de la media, dividirlo, perdón, es tomar el valor de la desviación estándar, dividido por la media, ¿listo? Y todo este resultado lo multiplicamos por 100 y nos da 13,89. ¿Qué significa esto? Entonces, la desviación estándar que nos dice que los puntajes obtenidos por el equipo de baloncesto respecto a su media, porque recuerde que la desviación estándar me permite observar qué tan cerca o tan alejados están los datos del valor de la media, si están dispersos si están dispersos, si la expresión es alta o baja. En ese caso, podemos observar que la desviación de los puntajes con respecto a la media es de 12,56 es de 12,56 puntos. ¿Listo? Y el coeficiente de variación nos indica, como les expliqué en clase, mirar qué tan disperso es. Recuerda que si es menor a 30% es porque la dispersión es baja. Si está entre 30 y 70, la dispersión es alta. Si es mayor a 70, pues la dispersión es muy alta. En este caso, la dispersión es de 13, aquí un errorcito, 13,89. Es decir, que los datos, podemos decir que los datos son homogéneos. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que si son homogéneos es porque la dispersión es baja. Listo, estudiantes. Bueno, me hace falta ya finalmente, es que realicemos los gráficos, diseñemos los gráficos estadísticos. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aquí insertar, vamos a hacer un gráfico de barras, aquí, seleccionamos, damos clic derecho y seleccionamos datos. Aquí en rango de datos del gráfico, nos vamos a la tabla de frecuencia, vamos a seleccionar, perdón, aquí un error, vamos a seleccionar la frecuencia absoluta acumulada. Y aquí en las etiquetas del eje horizontal damos a editar y seleccionamos los datos. Aceptar y aceptar. Listo, ya obtuvimos el diagrama de barras. Vamos a hacer un polígono de frecuencia. Entonces, vamos a trabajar sobre ese mismo gráfico. Damos clic derecho, seleccionamos datos. Listo. Damos aquí nuevamente, vamos aquí a agregar. Vamos a seleccionar nuevamente aquí y los datos y aquí la frecuencia. Vamos a aceptar, aceptar. Seleccionamos las barritas naranjitas. Vamos aquí a insertar, aquí en gráfico lineal y escogemos el primero y aquí obtuvimos un polígono de frecuencias. La idea es que vamos a diseñar un poco mejor este gráfico, ¿cierto? Vamos a diseñarlo. Para ello, tenemos esas opciones o acá agregar elemento, ¿no? La idea es que tenga títulos. Entonces, por ejemplo, que tenga un título horizontal, ¿cierto? Que tenga un título vertical, entonces horizontal, en este caso que vendría siendo esto aquí, sería los puntajes, listo. El título acá sería, perdón, entonces le asignamos un nombre, sería entonces cantidad, listo. Y acá pues título como tal del gráfico pues sería, podemos colocar puntajes, vamos a colocar eh, puntajes durante los 23 partidos.
Listo. Bueno, acá la idea es que la idea es que trabajen con eso de acá, pueden cambiarle el color, pueden cambiar el color de las barras, listo. Aquí puede agregar mucho más elementos, ¿cierto? Por ejemplo, si quiere que aparezca las frecuencias, listo. Bueno, la idea es que acá negrilla, bueno, la idea es que traten de que eso quede lo mejor posible. Y vamos a hacer ahora un diagrama circular. Entonces, nuevamente, nos ubicamos por aquí, damos insertar, vamos aquí, el primerito, doy clic derecho, seleccionar datos, aquí rango de datos. ¿Qué va a colocar en rango de datos? Pues va a colocar, en este caso, voy a colocar los resultados de la frecuencia porcentual. Aquí lo voy a editar, selecciono los datos, le doy a aceptar, aceptar. Y similarmente, pues aquí podemos hacer un diseño, ¿cierto? Donde aparezcan los porcentajes. Y acá pues obviamente le damos un título a este gráfico que sería mm, porcentaje de puntajes. Listo, y aquí está. ¿Listo? La idea es que también ustedes miren, le pueden agregar más elementos, ¿cierto? Cambiar el diseño, bueno, que sean muy curiosos y que ese tipo de gráficos pues queden lo mejor posible. Y listo, estudiantes. Esto es lo que tienen que hacer con el trabajo de estadística, es hacer todo esto, es hacer esto, ¿vale? Entonces, quedo atento a cualquier duda. Muchos éxitos.